Para innumerables personas, el camino hacia la mafia ha sido un viaje misterioso lleno de intrigas y peligros. En esta exploración, arrojamos luz sobre las cautivadoras historias de personajes famosos que encontraron su camino en este mundo secreto del crimen organizado. Tanto si hace tiempo que se fueron como si aún proyectan largas sombras, sus historias arrojan luz sobre el enigmático encanto de la mafia y las convincentes motivaciones que les llevaron a formar parte de este submundo criminal. Al Capone. La historia de Al Capone, el gángster más infame de la historia de Estados Unidos, es un relato de sensacionalismo y sucesos espeluznantes que han cautivado la imaginación del público durante décadas. Su ascenso al poder durante la ley seca es testimonio de su astucia y crueldad. Las operaciones de contrabando, prostitución y juego del gángster de Chicago dominaron el panorama del crimen organizado, generando millones de ingresos anuales. La notoriedad de Capone alcanzó su punto álgido con actos de violencia, como la infame masacre de San Valentín de 1929. Nacido en 1899 en Brooklyn, Nueva York, de padres inmigrantes pobres, la educación de Capone parecía ordinaria, pero nadie sabía que llegaría a convertirse en el gángster más infame de la historia de Estados Unidos. Alphonse Capone creció en un bullicioso barrio de inmigrantes, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Su padre, Gabriele Capone, trabajaba como barbero, mientras que su madre, Teresa Raiola, era costurera. La familia Capone vivía en una modesta casa de vecindad, luchando por llegar a fin de mes, como muchas otras familias de inmigrantes de la época. De joven, Capone prometía como estudiante, pero su trayectoria cambió cuando empezó a retrasarse en los estudios. Finalmente, abandonó los estudios y se sintió atraído por las calles de Brooklyn. Fue allí donde Capone se sintió atraído por el mundo del AMPA y se involucró en bandas callejeras y delitos menores. Fue entonces cuando la vida de Capone dio un giro fatal. Se cruzó con dos personas que marcarían su futuro: su futura esposa, Mary Coughlin, y su mentor en la mafia, Johnny Torrio. Mientras tanto, Torrio, una figura prominente en el mundo del crimen organizado, reconoció el potencial de Capone y lo empleó para pequeños recados. En un principio, Capone se dedicó al empleo legal, trabajando como camarero y portero en el Harbor Inn de Coney Island. Sin embargo, fue durante su estancia en la posada cuando Capone se ganó su infame apodo, Cara Cortada. En un acalorado altercado, le acuchillaron en la cara, dejándole una cicatriz permanente que se convertiría en símbolo de su despiadada personalidad. La vida de Capone dio un nuevo giro cuando se casó con Mary Coughlin y se trasladó a Baltimore para trabajar como contable. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Cuando su padre falleció, Capone recibió una invitación que cambiaría el curso de su vida para siempre. Johnny Torrio, que ahora dirigía un floreciente negocio de juego y prostitución, invitó a Capone a unirse a él en Chicago. Capone aprovechó la oportunidad y se embarcó rumbo a la ciudad de los vientos. Chicago, una ciudad repleta de oportunidades y corrupción, se convertiría en el telón de fondo del ascenso de Capone al poder. Se unió a la operación de Torrio, que prosperaba en el mundo clandestino del juego y la prostitución. Pero fue la promulgación de la ley seca lo que impulsó a Capone y sus socios al lucrativo negocio del contrabando. La época de la ley seca fue un periodo en Estados Unidos comprendido entre 1920 y 1933, durante el cual se promulgó una ley constitucional de ámbito nacional que prohibía la producción, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas. El objetivo era sanar lo que los legisladores consideraban una sociedad enferma, plagada de problemas relacionados con el alcohol, como el alcoholismo, la violencia familiar y la corrupción política basada en los salones. Capone ascendió rápidamente, impresionando a Torrio por su ambición y crueldad. Se convirtió en el socio de confianza de Torrio, y juntos construyeron un imperio criminal que dominaría la escena del crimen organizado en Chicago. La reputación de Capone como bebedor y agitador creció, al igual que su influencia y riqueza. La familia de Capone, incluidos su esposa y su hijo, se trasladaron a Chicago, donde se establecieron en el South Side. La casa de Capone desprendía un aire de lujo, reflejo de la inmensa riqueza generada por sus actividades ilícitas. Sin embargo, la creciente violencia asociada al nombre de Capone empezó a empañar su imagen pública. En 1923, Capone y sus socios hicieron un movimiento estratégico y trasladaron su base a los suburbios de Cicero. Este traslado fue un intento de evitar al alcalde reformista de Chicago y proteger sus operaciones. Pero unas elecciones a la alcaldía de Cicero en 1924 amenazaron sus operaciones. Para asegurarse de que podían seguir haciendo negocios, Torrio y Capone iniciaron una campaña de intimidación el día de las elecciones. El 31 de marzo de 1924,
para garantizar que su candidato saliera elegido. Incluso mataron a tiros a algunos votantes. Chicago envió a la policía en respuesta, y ésta abatió brutalmente al hermano de Capone, Frank, en plena calle. Este incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Capone, que se dio cuenta de los peligros a los que se enfrentaba. Tras sobrevivir a un atentado contra su propia vida, Torrio decidió abandonar el negocio criminal, dejando que Capone se hiciera cargo de toda la operación. Capone, ahora al mando de un vasto imperio criminal, vivía una vida de lujos y excesos. Sus operaciones generaban millones de ingresos anuales, lo que le permitía permitirse gastos suntuosos y ganarse la simpatía del público con su carismática personalidad. Sin embargo, a medida que el nombre de Capone se asociaba cada vez más con la violencia brutal, su popularidad empezó a decaer. En 1926, cuando dos enemigos acérrimos de Capone fueron vistos en Cícero, Capone ordenó a sus hombres que los mataran a tiros. Sin que Capone lo supiera, William McSwigin, conocido como el fiscal de la horca, que había intentado procesarle por un asesinato anterior, estaba con los dos hombres marcados y los tres fueron asesinados. Harta de la anarquía dominada por las bandas de Chicago, la opinión pública clamaba justicia. La policía no tenía pruebas de los asesinatos, así que allanó los negocios de Capone, donde recopiló documentación que más tarde se utilizaría para reforzar los cargos contra él por evasión de impuestos. En 1929, el reino del terror de Capone alcanzó su punto álgido con la infame masacre de San Valentín. 7 gángsters rivales fueron brutalmente asesinados a tiros en un garaje, un acto de violencia que conmocionó a todo el país. Aunque Capone se encontraba en Miami en aquel momento, la opinión generalizada era que estaba detrás de la masacre, lo que consolidó su condición de enemigo público número 1. Las cosas empezaron a cambiar contra Capone cuando el presidente Herbert Hoover ordenó al gobierno que le procesara por evasión de impuestos. En 1931, Capone fue acusado de 22 cargos. En un principio, llegó a un acuerdo con el fiscal, pero cuando el juez se negó a cumplirlo, Capone retiró su declaración de culpabilidad y el caso fue a juicio. El juicio fue un espectáculo mediático, con periodistas acudiendo en masa a la sala para presenciar la caída del famoso gángster. La acusación presentó una montaña de pruebas, incluidos registros financieros y testimonios de testigos, que ofrecían una imagen condenatoria de la trama de evasión fiscal de Capone. La defensa, por su parte, argumentó que Capone no era más que una víctima de las circunstancias, el chivo expiatorio de un sistema corrupto. A pesar de los esfuerzos de su equipo de defensa, Capone fue declarado culpable de 5 cargos de evasión fiscal. En octubre de 1931, fue condenado a 11 años de prisión federal y al pago de cuantiosas multas. El imperio de Capone se había desmoronado y fue despojado de su riqueza y poder. El tiempo que pasó entre rejas afectó a su salud, y en 1939 fue ingresado en un hospital psiquiátrico de Baltimore. Su otrora poderoso imperio se había desmoronado y vivió el resto de su vida en una relativa oscuridad. Al Capone, el hombre que una vez dominó el mundo del crimen organizado, murió en 1947 en Miami, dejando tras de sí un legado que sigue fascinando y conmocionando al mundo. Frank Costello. En las bulliciosas calles del East Harlem de Nueva York, un joven llamado Francesco Castiglia estaba a punto de emprender un viaje que forjaría su destino. Nacido el 26 de enero de 1891 en Lauropoli, Italia, Francesco, o Frank como se le conocería más tarde, era hijo de inmigrantes italianos muy trabajadores. A la tierna edad de 4 años, Frank, junto con su madre y su hermano Edward, embarcó rumbo a Estados Unidos para reunirse con su padre, que ya había abierto una pequeña tienda de ultramarinos italiana en East Harlem. Fue en este vibrante barrio donde la vida de Frank dio un giro inesperado. Influenciado por su hermano mayor, Frank se introdujo en el mundo de las pandillas a una edad temprana. A los 13 años ya era miembro de una banda local y había adoptado el nombre de Frankie. Los delitos menores se convirtieron en parte de su rutina diaria, y no tardó en entrar y salir de la cárcel por asalto y robo. Las actividades delictivas de Frank le llevaron entre rejas varias veces, cumpliendo condenas por sus actos violentos. Pero incluso en los confines de una celda, las ambiciones de Frank y su sed de poder seguían creciendo. Fue durante una de sus estancias en la cárcel cuando conoció a las personas que darían forma a su futuro y le impulsarían hacia el submundo criminal. En 1918, Frank pasó 10 meses en la cárcel por llevar un arma oculta. Sin embargo, fue durante ese tiempo cuando el camino de Frank se cruzó con el de un hombre que se convertiría en su mejor aliado y confidente. Charlie Lucky Luciano, el líder siciliano de la banda del Lower East Side de Manhattan, entró en la vida de Frank como un torbellino.
Los dos italianos estrechan inmediatamente sus lazos y se convierten en amigos y compañeros de crimen. Sin embargo, los miembros más antiguos de la familia de Luciano desaprobaron su asociación. Estos mafiosos de la vieja escuela se mostraban escépticos ante la idea de trabajar con no sicilianos y advirtieron a Luciano de que no se asociara con Frank, a quien llamaban despectivamente el sucio calabrés. Pero Luciano, impulsado por su visión y su confianza en las habilidades de Frank, desafió sus advertencias y siguió adelante con su asociación, junto con sus socios italoamericanos Vito Genovese y Tommy Three Finger Brown Lucchese, así como con sus socios judíos Meyer Lansky y Benjamin Bugsy Siegel. La banda se adentró en una amplia gama de actividades delictivas: el robo, el hurto, la extorsión, el juego y los estupefacientes se convirtieron en su pan de cada día. Eran una fuerza a tener en cuenta, y su influencia no hizo más que crecer con la aprobación de la Ley Seca en 1920. La época de la Ley Seca supuso una oportunidad de oro para Frank y sus socios. Respaldados por el financiero criminal Arnold el Cerebro Rothstein, se aventuraron en el lucrativo mundo del contrabando. Su éxito no tuvo límites, ya que llegaron a acuerdos comerciales con los principales criminales judíos e irlandeses de la época. Rothstein se convirtió en mentor de Frank, Luciano, Lansky y Siegel, guiándoles por los entresijos del negocio del contrabando. La alianza de los jóvenes italianos con Schultz, el barón cervecero del Bronx, consolidó aún más su posición en el submundo criminal. Pero su ascenso al poder no estuvo exento de dificultades. Las calles de Nueva York se convirtieron en un campo de batalla, con la alianza Costello-Madden-Schultz enfrentada a sus rivales. Las guerras de la cerveza de Manhattan habían comenzado y la ciudad estaba sumida en el miedo y el caos. Pero, como dice el refrán, todo imperio tiene su ocaso, y la alianza pronto se enfrentaría a su propio ajuste de cuentas. La otrora poderosa alianza entre Costello, Madden y Schultz se desmoronó bajo el peso de los conflictos internos y las presiones externas. Los bajos fondos de Nueva York estaban cambiando y una nueva era estaba a punto de comenzar. Pero la historia de Frank Costello estaba lejos de terminar. Su viaje le llevaría a nuevas cimas y a retos inimaginables, consolidando su lugar en la historia como uno de los jefes del crimen más notorios de su tiempo. A medida que los años 20 daban paso a los 30, la influencia de Frank Costello en el mundo del AMPA seguía creciendo. Su asociación con Charlie Lucky Luciano y sus socios había consolidado los cimientos de lo que se convertiría en la infame familia del crimen Luciano. Juntos navegarían por aguas traicioneras y orquestarían acontecimientos que marcarían el rumbo del crimen organizado en Estados Unidos. En 1922, Costello y Luciano, junto con sus socios italianos más cercanos, unieron fuerzas con la familia del crimen siciliana liderada por Joe el Jefe Maseria. Esta alianza permitió a Costello ampliar su alcance e influencia, sobre todo en Hell's Kitchen, donde se convirtió en un estrecho colaborador de los jefes del crimen irlandés William Big Bill Dwyer y Owney the Killer Madden. La participación de Costello en las operaciones de tráfico de ron conocidas como The Combine consolidó aún más su posición en los bajos fondos. Fue durante esta época cuando tomó una importante decisión que tendría implicaciones duraderas. Cambió su apellido por el de Costello, adoptando un apellido irlandés, quizá como medida estratégica para alinearse más estrechamente con sus socios irlandeses. En 1925, Costello se convirtió en ciudadano estadounidense, adoptando plenamente su nueva identidad como tal. Este nuevo estatus le permitió actuar con mayor libertad en el mundo del AMPA, ampliar sus actividades delictivas y establecer alianzas con personajes influyentes. A finales de la década de 1920, se formó un cártel de contrabandistas de la costa este, conocido como los Siete Grandes. Costello, junto a gángsters destacados como Luciano, Longy Swillman, Joe Adonis y Meyer Lansky, desempeñó un papel crucial en la organización de esta poderosa alianza. Su objetivo era evitar guerras territoriales entre bandas. La influencia de los Siete Grandes iba mucho más allá del contrabando. Estaban implicados en varias actividades delictivas, como el juego, la extorsión y el narcotráfico. Su poder y alcance no tenían parangón y estaban decididos a crear un organismo nacional que regulara las actividades delictivas y mantuviera la paz entre las distintas facciones. En mayo de 1929 se celebró una conferencia histórica en Atlantic City, organizada por Johnny Torrio, Meyer Lansky, Charlie Luciano y Frank Costello. Esta reunión marcó el nacimiento del Sindicato Nacional del Crimen, una poderosa organización que pretendía poner orden en el caótico mundo del crimen organizado.
El Sindicato Nacional del Crimen se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, uniendo a varias organizaciones criminales bajo un objetivo común. La participación de Costello en este sindicato consolidó aún más su posición como uno de los jefes del crimen más influyentes de su época. Pero, como suele decirse, el poder tiene un precio. A principios de 1931 estalló la guerra de Castellamarese entre Joe Masseria y Salvatore Maranzano, dos poderosos capos del AMPA italiana. Luciano, buscando asegurar su propio poder, llegó a un acuerdo secreto con Maranzano. A cambio de tramar la muerte de Masseria, Luciano recibiría los chanchullos de Masseria y se convertiría en el segundo al mando de Maranzano. El 15 de abril de 1931, Luciano atrajo a Masseria a una reunión en Nuova Villa Tamaro, en Coney Island. Mientras jugaban a las cartas, Luciano se excusó para ir al baño, dejando a Masseria vulnerable. Se dice que Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis y Benjamin Bugsy Siegel fueron los pistoleros que llevaron a cabo el golpe. Con Masseria fuera de juego, Luciano se hizo cargo de su familia y nombró subjefe a Vito Genovese. La dinámica de poder dentro de la familia Luciano cambió, y Costello pasó a desempeñar un papel fundamental en el nuevo orden. Sin embargo, pronto surgieron tensiones entre Luciano y Maranzano. Luciano recibió la noticia de que Maranzano planeaba matarle a él y a Genovese, lo que le llevó a tomar medidas preventivas. El 10 de septiembre de 1931, Luciano, Genovese y Costello fueron convocados a una reunión en la oficina de Maranzano. Sabían que allí les aguardaba el peligro. En lugar de caminar hacia su propia desaparición, Luciano envió a 4 gángsters judíos, cuya identidad desconocía la gente de Maranzano, para llevar a cabo el golpe. Este audaz movimiento permitió a Luciano, Genovese y Costello eliminar su mayor amenaza y consolidar su control sobre la familia Luciano. Con la muerte de Maranzano, Luciano se convirtió en el líder indiscutible de la familia Luciano, con Genovese como su subjefe de confianza. La influencia de Costello dentro de la familia siguió creciendo y desempeñó un papel crucial en el mantenimiento de las operaciones de la familia. Sin embargo, con el paso de los años, Costello empezó a enfrentarse a problemas internos y externos. En 1957, sobrevivió a un intento de asesinato ordenado por Vito Genovese. Aunque sobrevivió al atentado, el incidente convenció a Costello de que había llegado el momento de retirarse y ceder el poder a Genovese. Costello vivió el resto de sus días retirado, alejado del violento mundo que una vez gobernó. El 18 de febrero de 1973 falleció, dejando tras de sí un legado que quedaría grabado para siempre en los anales del crimen organizado. John Gotti. En las arenosas calles de Nueva York, un joven llamado John Gotti nació en un mundo de pobreza y lucha. Creció en los duros barrios del Bronx y fue testigo de las duras realidades de la vida a una edad temprana. Pero nadie podía imaginar que ese joven se convertiría en una de las figuras más temidas y poderosas de la historia del crimen organizado. John Gotti nació en 1940, el segundo de 13 hermanos, en el empobrecido barrio del Bronx. Al crecer en un mundo de pobreza y delincuencia, Gotti y sus hermanos aprendieron rápidamente las duras realidades de la vida en la calle. A los 12 años, Gotti ya trabajaba como chico de los recados en un club clandestino del barrio dirigido por Carmine Fatico. Fatico era capitán de la familia Gambino, la mayor de las 5 familias del crimen organizado de Nueva York. Gracias a sus actividades en el club, Gotti conoció a Aniello Della Croce, que se convirtió en su mentor para toda la vida. Muy joven, Gotti se dedicó a la delincuencia, cometiendo pequeños robos y estafas para sobrevivir. Se convirtió en el líder de una banda muy unida conocida como los Fulton Rockaway Boys, famosa por sus robos y atracos de coches. La reputación de matón y alborotador de Gotti creció durante su época en el Instituto Franklin K. Lane, pero fueron sus actividades delictivas las que marcaron su destino. Rodeado por el atractivo del dinero rápido y el poder, pronto se vio arrastrado a una vida de delincuencia. Aunque Gotti empezó poco a poco, dedicándose a pequeños robos y al trapicheo callejero, no tardó en llamar la atención de la familia criminal Gambino, una de las organizaciones mafiosas más conocidas de Nueva York. El carisma de Gotti y su inteligencia callejera le convirtieron en un valioso activo para la familia Gambino. Ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose la confianza y el respeto de sus superiores. Con su agudo ingenio y su capacidad natural de liderazgo, quedó claro que Gotti estaba destinado a algo más grande. Con el paso de los años, la reputación de Gotti creció. Se hizo famoso por su extravagante estilo de vida, luciendo ropa cara, joyas llamativas y conduciendo coches de lujo. Pero no era solo su estilo extravagante lo que le distinguía.
Gotti poseía una naturaleza astuta y despiadada que le convertía en una fuerza a tener en cuenta. En la década de 1980, Gotti tuvo la oportunidad de dejar su huella en el submundo criminal. Vio la oportunidad de hacerse con el poder dentro de la familia Gambino y no estaba dispuesto a dejarla escapar. En un movimiento que conmocionaría a toda la mafia, Gotti orquestó el asesinato de su predecesor, Paul Castellano, el 16 de diciembre de 1985. Con Castellano fuera de juego, Gotti asumió el control de la familia Gambino, convirtiéndose en su nuevo jefe. Su ascenso al poder fue rápido y brutal, ya que consolidó su posición mediante la violencia y la intimidación. El reinado de Gotti marcó un punto de inflexión para la Cosa Nostra, ya que su estilo extravagante y audaz cautivó la imaginación del público. Pero a medida que crecía el poder de Gotti, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. A pesar de enfrentarse a múltiples acusaciones, consiguió eludir la condena en varios juicios de gran repercusión, lo que le valió el apodo de El Don de Teflón. Parecía que nada podía tocarle. El reinado de Gotti como jefe de la familia Gambino estuvo marcado por la violencia y la intimidación. Estuvo implicado en numerosas actividades delictivas, como asesinatos, chantaje y extorsión. Pero a pesar de las crecientes pruebas en su contra, Gotti parecía intocable. Sin embargo, la ley estaba decidida a llevar a Gotti ante la justicia. En 1992, tras años de investigaciones y batallas legales, fue finalmente juzgado por asesinato, chantaje y otros delitos. El juicio que siguió sería uno de los más sensacionales de la historia de Estados Unidos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla en el que la acusación presentó una montaña de pruebas contra él. El juicio cautivó a la nación, y los medios de comunicación siguieron de cerca cada giro. Gotti, conocido por su seguridad en sí mismo, se enfrentó a todo el peso del sistema judicial. Pero incluso ante las abrumadoras pruebas, mantuvo su inocencia y se negó a echarse atrás. La acusación presentó una montaña de pruebas contra Gotti, incluidas conversaciones intervenidas y testimonios de antiguos socios, convertidos en testigos del gobierno. Pero el carisma de Gotti y la lealtad de sus hombres dificultaron que la fiscalía lograra una condena. El equipo de defensa de Gotti argumentó que no era más que un hombre de negocios legítimo y no el despiadado jefe de la mafia descrito por el gobierno. Pintaron la imagen de un hombre que se preocupaba profundamente por su familia y su comunidad. Uno de los momentos más cruciales del caso fue cuando uno de sus mejores amigos se volvió contra él. El subjefe de Gotti, Salvatore Sami de Bull Gravano, ayudó al FBI a condenar a Gotti. En 1991, Gravano aceptó entregar las pruebas del Estado y testificar contra Gotti después de oír al jefe hacer comentarios despectivos sobre él en una escucha telefónica que implicaba a ambos en varios asesinatos. En 1992, Gotti fue condenado por 5 asesinatos: conspiración para cometer asesinatos, chantaje, obstrucción a la justicia, evasión fiscal, juego ilegal, extorsión y usura. La suerte del Don de Teflón se había acabado y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y trasladado a la penitenciaría de Marion, en Estados Unidos. La condena de Gotti conmocionó a Lampa. Fue un duro golpe para la familia Gambino y marcó el principio del fin de la Cosa Nostra. El otrora intocable jefe del crimen había sido abatido por la implacable persecución de la justicia. Durante su estancia en prisión, la influencia de Gotti sobre la familia Gambino disminuyó. Su hermano Peter y su hijo John Jr. intentaron mantener el control, pero la familia se enfrentó a luchas de poder internas y a la presión externa de las fuerzas del orden. El encarcelamiento de Gotti también afectó a su matrimonio, ya que su esposa Victoria le culpaba de la implicación de su hijo en la mafia. En 1998, la salud de Gotti empeoró. Le diagnosticaron cáncer de garganta y fue operado para extirparle el tumor. Al principio, parecía que volvería a recuperarse, pero, por desgracia, el cáncer reapareció y la salud de Gotti empeoró rápidamente. El 10 de junio de 2002, John Gotti, el otrora intocable jefe del crimen, falleció a los 61 años. Su muerte marcó el final de una era para la familia Gambino, que quedó sumida en el caos tras numerosos procesos judiciales y luchas internas por el poder. En la cultura popular, la vida y los crímenes de Gotti siguen fascinando y cautivando al público. Ha sido objeto de numerosas películas, programas de televisión y canciones, y actores como Armand Assante, John Travolta y Maurice Benard lo han interpretado en la pantalla. La fascinación que sigue ejerciendo Gotti refleja el atractivo de los bajos fondos y la complejidad de su personaje. Carlo Gambino. En los oscuros bajos fondos de la ciudad de Nueva York, un nombre infundía miedo, tanto a los delincuentes como a las fuerzas del orden. Carlo Gambino. Nacido en Palermo, Sicilia, en 1902,
El viaje de Gambino desde la pobreza hasta convertirse en el jefe mafioso más poderoso de la historia de Estados Unidos es una historia de ambición, crueldad y control inquebrantable. En 1921 tomó la fatídica decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Poco podía imaginar que pronto se vería enredado en el submundo criminal. Gambino se unió a una organización criminal dirigida por Joe Masseria y ascendió rápidamente, demostrando su astucia y lealtad. Sin embargo, su reinado llegó a su fin en 1976, cuando murió de causas naturales. Su funeral fue un espectáculo, al que asistieron cientos de personas, incluidos agentes de la ley que habían pasado años intentando acabar con él. Inspirado por personajes de la vida real y por el atractivo del padrino, Gambino transformó la familia criminal Gambino en un imperio de miedo y violencia. Carlo Gambino, un nombre que se convertiría en sinónimo de poder y miedo, comenzó su andadura desde unos orígenes humildes en Palermo, Sicilia. Nacido en 1902, creció en un mundo de pobreza y violencia, rodeado de la influencia de la mafia. Nadie hubiera imaginado que este joven se convertiría un día en el jefe mafioso más poderoso de la historia de Estados Unidos. En 1921, a la edad de 19 años, Gambino tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos. En busca de una vida mejor y movido por la ambición, puso un pie en la tierra de las oportunidades. Fue aquí donde encontró su verdadera vocación, enredado en el submundo criminal de Nueva York. Gambino no perdió tiempo en hacer contactos y alinearse con la gente adecuada. Se unió a una organización criminal dirigida por Joe Masseria, una poderosa figura de la mafia de la época. Bajo la dirección de Masseria, Gambino ascendió rápidamente, demostrando su astucia y lealtad. Fue durante esta época cuando llamó la atención de sus compañeros, que reconocieron su potencial de grandeza. Pero fue la guerra de Castellamarese lo que realmente lanzó a Gambino a la fama. Este violento conflicto entre facciones mafiosas rivales asoló la mafia estadounidense, dejando un reguero de sangre y caos a su paso. Gambino, siempre oportunista, vio en ello su oportunidad de hacerse un nombre. La guerra enfrentó a los miembros más veteranos de la mafia, nacidos en Sicilia, con un grupo de jóvenes mafiosos conocidos como los jóvenes turcos, liderados por Lucky Luciano. Los jóvenes turcos creían en la diversificación de la mafia y en el establecimiento de vínculos con grupos delictivos organizados no italianos. Este choque de ideologías condujo a una violencia constante y a asesinatos, ya que cada facción luchaba por el control. Al darse cuenta de que la guerra estaba destruyendo su organización y sus beneficios, Luciano y los jóvenes turcos tomaron una medida audaz. Llegaron a un acuerdo con los sicilianos para poner fin a la guerra, y Luciano orquestó el asesinato de su líder. Con los sicilianos fuera del camino, los jóvenes turcos tomaron el mando y establecieron un consejo para gobernar la mafia y resolver las disputas diplomáticamente. Gambino prosperó en este nuevo clima mafioso. Sus habilidades como estratega y ejecutor se hicieron legendarias, mientras navegaba por las traicioneras aguas del crimen organizado. Rápidamente se convirtió en uno de los principales ingresos de su familia, acumulando riqueza y poder por el camino. El ascenso de Gambino al poder fue rápido y calculado a medida que consolidaba su posición en el AMPA. En 1957, el líder de la familia Gambino, Albert Anastasia, se había vuelto cada vez más violento e impredecible. La decisión de Anastasia de ordenar el asesinato de un civil rompió un tabú tácito en la mafia, y los jefes de las demás familias acordaron que había que eliminarle. Se acercaron a Gambino, reconociendo su potencial de liderazgo, y le pidieron que organizara el golpe. Gambino aceptó, y en un audaz movimiento, Anastasia fue abatido en su propia barbería. Con la eliminación de Anastasia, Gambino se convirtió en el padrino de su propia familia. Esto marcó un punto de inflexión en su ascenso al poder, ya que ahora tenía el control absoluto de la familia Mangano. Bajo el liderazgo de Gambino, la familia expandió sus actividades delictivas por todo el país. Se dedicaron a la extorsión, el robo y la usura, amasando una inmensa riqueza y poder. La capacidad de Gambino para mantener el control sobre su familia, que contaba con más de 500 soldados y 1000 asociados, era un testimonio de su liderazgo y crueldad. Pero el poder de Gambino iba más allá de su propia familia. Desempeñó un papel importante en la creación de la Comisión, un órgano de gobierno que reunía a los jefes de las principales familias del crimen. Esta influyente posición consolidó su poder e influencia dentro del crimen organizado, ya que tenía voz y voto en los asuntos de toda la mafia estadounidense. Sin embargo, el ascenso al poder de Gambino no estuvo exento de dificultades. Se enfrentó a un proceso de deportación y fue acusado de conspirar para secuestrar un furgón blindado.
Sin embargo, sus problemas de salud le impidieron ir a juicio, lo que le permitió continuar con sus actividades delictivas impunemente. El reinado de Carlo Gambino, como jefe mafioso más poderoso de la historia de Estados Unidos, se caracterizó por su habilidad para burlar a sus rivales y evadir la ley. Mantenía un perfil bajo, lo que dificultaba a las fuerzas del orden reunir pruebas contra él. Su autocontrol y su reputación de despiadado le hicieron ser temido y respetado entre sus colegas. En 1976, a la edad de 74 años, Carlo Gambino murió por causas naturales, dejando tras de sí un legado que aún resuena en el mundo del AMPA. A su funeral asistieron cientos de personas, entre ellas agentes de la ley que habían pasado años intentando acabar con él. El estilo de liderazgo de Gambino se caracterizaba por una combinación de estrategia calculada y control inquebrantable. Comprendió la importancia de mantener un perfil bajo, lo que le permitió sobrevivir a muchos de sus rivales. Mientras otros jefes de la mafia sucumbían a la violencia y las luchas internas, Gambino seguía centrado en expandir su imperio criminal. Uno de los puntos fuertes de Gambino era su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando la ley seca llegó a su fin, la familia dejó de centrarse en el contrabando para dedicarse a otras actividades lucrativas. La familia Gambino se dedicó al tráfico de drogas, la usura y el juego, entre otras actividades delictivas. Sus operaciones se extendían por todo el país y les hacían ganar cientos de millones de dólares al año. El control de Gambino sobre la familia no tenía parangón. Contaba con la lealtad y el respeto de sus soldados y asociados, lo que garantizaba su dedicación inquebrantable a la causa de la familia. Su liderazgo iba más allá del mero control. Era conocido por su pensamiento estratégico y su capacidad para tomar decisiones calculadas que favorecían los intereses de la familia. La familia del crimen Gambino funcionaba como una máquina bien engrasada bajo la dirección de Gambino. Estableció una estructura jerárquica que permitía operaciones eficientes y minimizaba el riesgo de conflictos internos. La atención al detalle y la meticulosa planificación de Gambino garantizaban que las actividades delictivas de la familia se desarrollaran sin problemas y de forma rentable. Pero el control de Gambino sobre la familia se extendía más allá del ámbito de las actividades delictivas. Desempeñó un papel crucial en la creación de la Comisión, un órgano de gobierno que reunía a los jefes de las principales familias del crimen. Este órgano servía como medio para resolver disputas y mantener el orden dentro de la mafia estadounidense. La influencia de Gambino en la comisión consolidó su posición como uno de los jefes mafiosos más poderosos del país. A pesar de su inmenso poder, Gambino mantenía un perfil bajo ante la opinión pública. Rara vez atraía la atención de las fuerzas del orden, lo que dificultaba la recopilación de pruebas contra él. La habilidad de Gambino para eludir la ley era un testimonio de su astucia y pensamiento estratégico. El reinado de Carlo Gambino como jefe se caracterizó por su control inquebrantable, su toma de decisiones calculada y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Bajo su liderazgo, la familia Gambino se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, participando en una amplia gama de actividades delictivas y consolidando su estatus como una de las organizaciones mafiosas más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en pantalla para ver más contenidos.